Estás escuchando Radio Online www.icvengaturreino.org. El Ministerio Juvenil Saetas de Fuego te hace la cordial invitación a nuestras programaciones a través de las redes sociales Facebook y YouTube Julio César Satizaba y la radio online www.icvengaturreino.org. Jueves 9 de la noche, apasionado, transformando generaciones. Dios te bendiga. Nos proyectamos para este año 2022 y seguir con esta hermosa labor para la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, porque recuerden que el que mejor le presta a Dios. Desde Manizales, Caldas, Colombia, su pastor amigo Julio Satizaba. Dios bendiga. Agradecerle a las personas de Venga tu Reino por este detalle, porque siempre está pendiente de la comunidad, de las personas que estamos acá. Que Dios los bendiga y siempre adelante con esta labor. Gracias a la gente que nos da la colaboración. Toda la gente que aporta, gracias a la iglesia Venga tu Reino, es una ayuda que nos dan, mi Dios les pague, que Dios los bendiga. Muy agradecida con la familia Venga tu Reino, porque ellos han aportado mucho en cuestión de estar con mis hijos yendo semanalmente donde ellos han cambiado mucho. Yo agradezco mucho a esa fraternidad, comunidad, no sé, para mí ha sido lo mejor. Qué bueno que sigan aportando a esta comunidad, porque de verdad que ha sido un gran apoyo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga. Amén. Desde Manizales, Caldas, Colombia, estás escuchando Radio Online Venga tu Reino. El mejor mensaje del Evangelio en IC Venga tu Reino desde Manizales, Caldas, Colombia. Levántate y resplandece, porque ha venido su luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cántalo conmigo. Venga tu reino. Venga tu reino. La Iglesia Cristiana Venga tu Reino presenta su programa Venga tu Reino. Tu pueblo en este lugar. Consejos bíblicos y orientación espiritual bajo la dirección de los pastores Julio César y Xiomara de Satizaba. En este lugar, por tu pasión y deseo en nuestro interior. Escúchanos en nuestra página web icvengaturreino.org. Iglesia Venga tu Reino, estableciendo el reino de Dios en el eje cafetero. En este lugar hemos venido por ti, Jesús.
Estamos en este lugar, oramos, nos levantamos por ti, Jesús, aunque sentimos desmayar muchas veces, aunque nuestras fuerzas se acaban, en nuestro corazón hay una esperanza que tu Espíritu Santo nos aclama, nos dice: persiste, insiste, no te rindas, porque yo estoy contigo. Cuando nos sentimos desmayar como hombres y vemos las circunstancias adversas y la voz del enemigo diciendo que no vamos a poder, dentro de nosotros la voz del Espíritu Santo diciendo: no temas, yo te ayudo, no temas, vas a salir de esta. Y nosotros no sabemos cómo, pero Dios va a dar la salida de cada proceso en el nombre de Jesús. Hoy te digo, mi amado, mi amada, que la salida Dios la trae en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Alábalo que Él vive en esta hora. Aleluya. Dios da la salida. Bendiciones. Para mí es un placer tenerlos en esta hora. Han escogido la mejor parte de venir a buscar el reino. La enseñanza, vamos, gracias Dubán, muy amable. Bienvenidos a los de las redes sociales igualmente. Vamos a la palabra, dar más allá de nuestras fuerzas. Palabras más sencillas: no rendirnos, no tirar la toalla, no declinar, no desmayar, declinar del pensamiento de muerte, de suicidio y esperar. Amén. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 13. Ninguno de nosotros está exento de ser tentado, pero sí hay una manera de estar fuerte ante la tentación, y esa manera es orando, una vida de oración. Por eso el Señor Jesús le dijo a la iglesia y a nosotros: velad y orar para que no entren en tentación. Porque la tentación vendrá. Jesús ayunó 40 días con sus noches. Y el día donde espiritualmente estaba más fuerte, vino su debilidad humana. Porque tuvo hambre. Y el enemigo el día malo vino a tentarlo. Pero como dice la palabra, que con la tentación viene ¿qué? La salida. Y la salida está en permanecer en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo: escrito está. Leemos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir o soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mi amado, mi amada, a mí me ha pasado, nada más volviendo a retomar como el ejercicio, es muy duro. Y me llevaba 20 años atrás, cuando como teníamos una disciplina, y volver después de 22 años no es fácil. Y en la mente me decía: no vuelva, ríndase. Pero por dentro, yo no soy de los que retroceden. Tenemos que avanzar. Amén. Porque la palabra retroceder es perder terreno. La palabra retroceder no es buena. ¿Por qué? Hablaba con una persona o la gente que sabe de guerra. El que retrocede está próximo a perder. Y Cristo no retrocedió. Aún yendo al monte de Gólgata, que era una falda que decimos nosotros de Manizales, una pendiente, una loma
de 600 metros, ya después de garroteado 40 latigazos, bofeteado, sin la ropa, aún, hermano, él llevó hasta llevar la cruz hasta la cima. Este era su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo ahora? Debes permanecer como hijo de Dios. Debemos aprender a soportar. Bueno, Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5, habla acerca de apacentar la grey de Dios, que es una palabra para los pastores. Pero dentro de los pastores también habla la iglesia. Y nos dice el Señor, en esta carta le habla a cada uno, y dice el verso 4, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y estamos hablando de dar más allá de nuestras fuerzas, de no rendirnos, de que cuando llegue el pensamiento, el deseo, comenzar a declarar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son como vitaminas, como el antídoto, la solución, la medicina para todos los momentos difíciles. Y dice la palabra en 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe? Jesús nuestro Señor. Vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes sabemos aquí? Vieja la cédula, acuérdese. Estad ¿qué? Sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios ¿qué hace? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad. ¿Cuánto hemos estado ansiosos? Yo creo que todos, de una u otra manera, ansiedad. Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él en Jesucristo, después que hayáis ¿qué? Padecido un poco. ¿A cuánto le gusta padecer? A nadie. ¿Pero qué nos toca hacer? Padecer un poco de tiempo. Él mismo, ¿qué va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita palabra, hermano. Esta palabra se la da el Espíritu Santo al apóstol Pedro, porque él fue procesado. ¿Cuál proceso? Hermano, lleno del Espíritu Santo, la guerra que tiene aquí en la cabeza con la cuestión de los judíos, que ve que Cornelio recibe el Espíritu Santo, se va a Gálatas a judaizar la iglesia, se enfrenta al ministerio, y va Pablo, hermano, a exhortarlo, a decirle: usted era del Espíritu, termina en la carne. Eso no debe ser así. Despierta, Pedro, hermano, y se afirma en la fe. Él fue tentado también, después de ser lleno del Espíritu Santo y de haberle predicado a multitudes, 3,000 y 5,000. El diablo no respeta a nadie, hermano. Y lo más tremendo, que termina Pedro dejándonos un consejo. Y este consejo: sed sobrios. Cuando somos tentados, hermano, desafortunadamente viene un desequilibrio emocional o mental,
o psicológico o de comportamiento. No nos comportamos sobrios hay veces. ¿Por qué? Porque llega irritabilidad, disgusto o ira. Y una persona con ira, ¿cómo se comporta? ¿Bien? No. Hace cosas que son indebidas. Habla indebidamente, palabras fugices, palabras soeces o maldicientes. Y hablo de creyentes. ¿Qué le pasó a Noé? Cuando se dio cuenta que su hijo más pequeñito lo vio sin ropa. ¿Qué fue lo primero que dijo? Maldito sea quién. Canaán, los nietos. En un momento de ira. Hablemos de Moisés. Ya estaba próximo, hermano, a entrar a la tierra prometida. Dios le dice, habla la peña. Él la golpea y le dice, beban rebeldes agua. ¿Se dejó qué? Llevar. La sobriedad es la prudencia. Por eso la palabra dice que el hombre necio, cuando calla, es contado como sabio. Hay que orarle a Dios, porque llega el momento de la tentación y vamos a ser tentados para que nos dejen mover las emociones. Por eso Gálatas 5:16 nos dice a todos, anden en el Espíritu. Y no satisfagan. El caminar es despacio, no habla de correr. La sobriedad es medir las consecuencias. Amén. Porque la gente cuando no está sobria, recuerde Santiago 1:19, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Cuánta gente ha perdido su hogar, un trabajo, un ministerio por un momento de ira? Yo lo he conocido. Y a mí no me importa nada, habla de la suegra, del suegro y todo el mundo, y se van para la porra. Y después no lo quise decir, se me chispoteó. Y ya queda una marca en las personas. Eso hace que también se opaque el testimonio de la persona por un momento de ira. Y la gente, no, sí ya pasó, pero cuando se acuerdan, en la jugada que pronto se convierte. Ya pierde hasta su credibilidad. Porque son así, se llaman, decía el señor Calvino, que eran como una luz intermitente. Tiene chispazos del imago Dei, de la imagen de Dios, pero le falta arrepentimiento. Y en este caso, por eso si nos arrepentimos, mire el proceso si aguantamos. Aquí al final del verso de 1 de Pedro capítulo 5, el verso 10, y dice la palabra, hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? En el padecimiento vas a ser formado y yo voy a ser formado. Con el padecimiento se va a formar el carácter. Porque cuando uno aprende a esperar en los momentos más difíciles, Dios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Y ahí viene la salida, que es la sabiduría que da Dios para salir sabiamente de cualquier circunstancia. Amén. Pero hay que esperar, porque cuando uno espera, sin desesperarse, y le doy un ejemplo, hermano, cuando uno maneja automóvil o motocicleta, más que todos esos aparatos, o los carros, muy difícil. Cuando hay trancón, muy difícil. Cuando hay algo que se llama controversia, porque el semáforo está en verde, pero hay trancón. La persona va a pasar, pero está dentro de la línea de los peatones. Y también, hermano, el tiempo va corriendo y llega un momento que queda en la mitad, en la X. Y ya cambia el otro semáforo y se pone en rojo. Si la persona se desespera, hace un mal movimiento, o se choca, o se mete en contravía, o se lleva a alguien por delante, y por eso hay desastres, por no esperar. Y en ese momento, ¿qué hay que hacer? Paciente, pon las intermitentes, estoy en riesgo, no me voy a mover hasta estar seguro, ¿qué voy a hacer? Eso lo aprende uno cuando maneja. Porque si toma una decisión alocada, si echa reversa, viene el otro y ¡pac!
Si vienen los otros y se mueve y no mira adelante, se choca. Y si viene el otro, usted está con los intermitentes, le toca esperar. Porque usted dice, estoy en riesgo. Tremendo, la vida cristiana es eso, aprender a esperar en los momentos más difíciles de nuestra vida. No tomemos decisiones. Amén. No tomemos decisiones cuando estemos enojados. Porque, pastor, ¿usted es enojado? Sí. No tomemos decisiones cuando estemos tristes. Porque uno triste, ¿qué decisión toma? ¿La mejor? No. Y cuando uno, hermano, pues triste y desanimado, casi es lo mismo. O la depresión, es peor todavía. No tomemos decisiones en ese momento. Ni muy alegres tampoco. Porque cuando uno está muy alegre tampoco piensa. ¿Por qué se lo digo? Porque mi papá, muy jodido, carácter volado, pero ya lo tenía analizado. Yo sabía cuándo mi papá iba a pedirle plata, ya lo tenía analizado. Mi papá está contento, mi papá no está enojado, entonces, papi, tal cosa, hágale. Hermano, tenga. Y después, ¿qué pasó con los muchachos? Usted me dio permiso. ¿A qué horas? Usted estaba todo contento y me dijo que sí. Por eso aún allí, cuando uno está muy alegre, un momento, hay que esperar también. Espérese que pase como la alegría para pensarlo muy bien, porque la palabra sobrio se llama equilibrio. No se puede estar en ninguna emoción llevado, sino que uno tiene que pensar lo que va a pasar. ¿Estamos o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hebreos 10:38 nos dice del justo que somos nosotros. Empezar la vida cristiana es, hermano, lo más difícil que puede haber. Mi respeto para los que están empezando. Pero sabe, Dios te sostendrá. Y los que llevamos años también. Los que estamos aquí, todos estamos siendo perfeccionados. Unos en una área, otros en otra, porque todo Dios nos está santificando a todos. Amén. Aquí nadie puede decir de que a mí no me está pasando nada. Todos estamos siendo procesados. Si nos ponemos a contar, aquí nos poníamos a chorar todos. Que yo esto, que Julano esto, que Perano esto. Pero Dios nos está perfeccionando. Amén. Vamos a ver la gloria después de este proceso. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice el Señor? No agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿quiénes? A ver. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alaba lo que Él vive en esta hora. No retroceden. Hermano, hay libros de personas que han logrado cosas en la vida. Y la mayoría de esas personas lo que tienen es intrepidez. Pastor, ¿y qué es intrepidez? Que insisten, persisten y no se rinden. Hermano, eso le hacen como el gato cuando, hermano, se va a caer, eso araña esas paredes, hermano, él mira a ver dónde se agarra, pero no se va a matar. La intrepidez es la persistencia en un objetivo. Y nuestro objetivo es permanecer hasta que Él venga. Pase lo que pase. Pero yo sé que los procesos dejan cosas buenas. Dejan algo que se llama madurez y fe. Porque para madurar la fe hay que ser procesado. ¿O el mango se madura de la noche a la mañana? Por eso Dios dice que por los frutos. ¿Y los frutos será que salen así nomás? Eso se demora. Por eso Juan 15, le dejo de tarea leerlo en su casita, yo se lo parafraseo, dice 17 veces el que permanezca. 17. Si cuando uno estudia, hermano, un poquito de teología,
le dicen que cuando el Señor habla 3 veces es para afirmar. En este capítulo nos dice 17 veces, permanezca. Uy, hermano, es el Señor diciendo, no te rindas. Por eso el Dios que es el que nos limpia, Jesús, hermano, es la vid, nosotros los pámpanos, si permanecemos, papá nos va a limpiar. Nos está limpiando y purificando. En el proceso, hermano, cuando se retrocede, por eso le digo que tanto en la Biblia lo dice como en las guerras, cuando uno investiga guerras, que retrocedía el ejército, hermano, comenzaba a vencer el que avanza. Siempre es así. Ve en la Biblia, usted ve el rey Saúl nada más. Estaba peleando con los filisteos. ¿Y qué pasó en ese momento? Había guerra filisteos y el pueblo de Israel. Y el rey Saúl dijo, yo veía que los soldados míos huían. Yo veía que los filisteos avanzaban y yo veía que tú no venías. Cada que comienza a retroceder, el enemigo avanza. Por eso no retrocedas. ¿Cuántos años llevas persistiendo? Tú has avanzado un poco. Porque cuando uno toma decisiones es dar un paso. Como el niño o la niña que está aprendiendo a gatear o a caminar. Al principio da miedo, esos pasos de fe dan miedo. Porque uno dice, ¿qué podrá pasar? Pero lo que va a pasar es que vamos a ver la gloria de Dios. Porque cuando perseveramos, viene Dios a pelear por nosotros, a enderezar lo que está torcido, a derribar puertas de bronce y cerrojos de hierro a hacer pedazos, porque Dios dice que somos más que vencedores en su nombre. Alábalo que Él vive en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Esa palabra que le dije ahorita está en Isaías 45:2. Si esperamos, Él pelea por nosotros. Porque ahí lo dice Dios. Isaías 45, léalo y verá. Yo iré delante de ti. Es tan hermoso y me ha pasado, a mí me pasó en Bogotá, hermano. Uf, qué susto que pasé. Manejar en Bogotá, en Cali. Hermano, son lugares bravos porque hay mucho carro y mucho atravesado. Cuando hablo atravesado es que no respetan normas ni nada. Tenaz. Pero cuando uno pone las estacionarias, primeramente Dios y Dios manda la autoridad. Y un día se me acercó hasta una gente de policía. ¿Qué le pasó? Dijo, veas tú, no sé para dónde pegar. La cosa está difícil. Y ellos lo ayudan. Tremendo, ¿no? Dios ayuda también, ¿sí o no? Y Dios usa hasta las autoridades. Pero cuando la gente se mueve sin saber qué hacer, hermano, por eso hay choques, hay muertes y de todo. Y le hablo, hermano, que las decisiones en el tránsito o en la carretera, hermano, son menos de un segundo. Por eso los microsueños son milisegundos. Se durmió y ni se dan cuenta que se mataron. Por eso en la vida cristiana Dios dice, esperemos. Amén. Isaías 45:2. Aquí nos habla Dios, yo iré ¿a dónde? Delante de ti. Y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré. Le digo lo que a mí me ha pasado. Tú no esperas. Señor, eres tú el que va a enderezar lo que está torcido. No soy yo. Tú eres el dueño de mi vida, de mi casa, del ministerio, de la economía, de lo que tengo. Nada es mío. Tú eres el que endereza lo que está torcido. Porque yo no soy capaz de cambiar a nadie. No soy capaz, hermano. A mí me queda grande muchas cosas, pero a Dios no. Y es Dios el que endereza lo que está torcido. O sea, Señor, yo voy a aprender a esperar para que tú actúes. Amén. Hermano, y cuando ahora quebrantaré puertas de bronce, es la oposición. Porque hay oposiciones, ataduras, lugares que se le da al diablo, yugos que vienen de herencia de maldición, palabras improntas, y es tan hermoso que quebrantaré puertas de bronce. ¿Quién fue el que tumbó la muralla de Jericó? Dios. Hermano, eso es una cosa, una fortaleza. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Perseveró 7 días. Ellos no se rindieron. Le dieron vueltas
6 días, un día cada día, y el 7º día le dieron, hermano, las 6 vueltas, y en la última vuelta gritaron la 7ª. O sea que dieron 13 vueltas, cumplieron el objetivo, y Dios tumbó las murallas. Lo que debas hacer, hazlo. El Señor te guía a orar, a ayunar, a declarar la palabra. Hágalo hasta que vea la gloria de Dios, hasta que se caiga la oposición. Amén. Porque si también es que otra cosa es quedarme quieto sin hacer nada. Y acabamos de leer que el justo por la fe vivirá. ¿Y cuáles son los actos de fe míos? Permanecer en Dios en el devocional. Si el Espíritu me guía a ayunar, por la fe lo hago ayunar por esa situación. Si me dice vigilia, lo hago. Si me pone, hermano, a declarar una palabra, la declaro. Si me pone a ungir la casa, la unjo. Y espero que Dios va a actuar. Porque la fe sin obras, vamos a Santiago. Sí, porque yo esperé, pero no hizo nada. No oró, no ayunó, no se congregó. Por eso te felicito, amén. Claro, porque la fe tiene unas obras. Yo espero en Dios, pero es buscándolo a Él. Porque si alguien no me entiende y dice, entonces yo me quedo aquí, no hago nada, me acuesto a dormir. Tampoco. Porque entonces hay que llamar a Dios que venga. Amén. Rescátame, ayúdame. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo que uno de pastor necesita, ore por nosotros, que nos dé más sabiduría a Dios. Porque uno entiende lo que está predicando, pero ministrar el mensaje es nuestro trabajo. Porque es dar pastos a la persona y que la persona pueda entender lo que debe hacer. Porque si la persona no entiende lo que debe hacer, como dice Mateo 13, la semilla no va a tener profundidad. Va a quedar en espinos, va a quedar en pedregales, en camino duro y no va a dar fruto. Por eso ore por todos los pastores, nosotros y los que predicamos, para que cuando demos el mensaje, que las personas lo entiendan lo que deben hacer. Amén. Como cuando va al médico, la gente se va a recuperar. Doctor, ¿qué hago? Entonces el doctor dice, haga esto, aquello, y va a haber una mejoría. ¿Estamos o no? Porque no, yo prediqué, sí, les prediqué, pero ellos entendieron. Porque si el pueblo no entiende, mire lo que tenía Nínive. Lo que le dijo Dios a Jonás, que Nínive no sabía distinguir de su mano derecha ni de su mano izquierda. Ellos no tenían discernimiento. Pero Jonás tenía paciencia. Uy, hermano, un pastor impaciente, que Dios tenga misericordia. Por eso, ore por nosotros los pastores. Amén. Ore por nosotros, somos hombres, imperfectos todos. Porque uno perfecto es Cristo. Pero para que Dios nos ayude a nosotros a poder guiar el pueblo de Dios. Amén. Entonces, Santiago capítulo 2 habla de la fe sin obras, ¿está qué? Muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, la fe sin actuar. Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Y qué es el creer? Que Abraham se fue. Dios le dijo, vete de tu tierra y tú. Y él lo hizo. O sea, la fe con obras actuó. Pero usted conoce personas que creen y no hacen nada. Yo las conozco. Ni oran, ni se congregan, ni ayunan. Dios me dijo, pero no hacen nada. Por eso hay que actuar. Amén. Hay que arrepentirse, cambiar carácter, etc. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y eso sí me acuerdo de un cliente, un hermanito. Llega una persona, vea, tengo hambre, por favor que tengo. Entonces el hermanito le dice, póngase a orar y ayunar para que Dios le dé. ¡Qué locura! Si tiene hambre, ¿qué hay que darle? Tiene hambre y ponerlo a ayunar, hermano. Eso es, hermano, es donde no es coherente el cristianismo. Porque el mismo Cristo dijo en Mateo 5 las bienaventuranzas, y cuando les dijo, tuve hambre y me diste. O sea, el ayuno
no es para la gente que está aguantando hambre. Ya ellos están aguantando hambre porque hay necesidades, pero el ayuno es un ejercicio espiritual con objetivos. Amén. Un objetivo. Y yo, ¿por qué voy a poner a ayunar a alguien? No tiene de comer, él no sabe el objetivo, hay que enseñarle primero. Cristo le enseñó a la iglesia 3 años y medio antes de que aún les dijo, ellos van a ayunar, y primero lo formó. Y aún les dijo que este género sale con oración, porque ellos todavía no tienen la disciplina. Por eso, mi amado, hay que ser tan coherente con nuestros actos. Entonces, delante del hermanito, por la gracia de Dios, le dije, hermano, entonces llévelo mejor a comer, llévelo a tal restaurante, y al que está con hambre no se le dice ayunar, sino que se le lleva a comer. Amén. Es así de sencillo. Te recuerdo el Arenillo, ¿no? Aquí nomás. En la pandemia estuvimos encerrados y llevaron a 400 habitantes de calle al Arenillo, aquí en Manizales. Me invitan a predicar. Yo me impacto porque ellos parecían en Cartagena, hermano, o en San Andrés, sin camisa, sin zapatos. Yo digo, esta gente está como de fiesta. Y llorando y todo, ellos, amén, y que yo no sé qué. Y yo termino de predicar, más de uno, hermano, en pleno COVID, pastor, ¿lo puedo abrazar? Y yo me cubro con la sangre de Cristo, hágale ahora. Y cuando termino, le digo a Brian, que me invitó, le digo, Brian, ve ellos, ¿por qué no me ponen camisa con este frío y los zapatos? Me dijo, pastor, no tienen, son habitantes de calle. Uy, eso le impacta a uno. Si yo me hubiera quedado así criticándolos, que eran exhibicionistas, yo no sé qué, pero ellos no tenían. ¿Y qué hicimos entre todos nosotros? Recogimos bultos, hermanos. Yo me acuerdo que llevaba bultos de ropa, zapatos y camisas, y hermano, cambió el ambiente. Por eso la fe sin obra está. Hay que actuar, hermano. Si nosotros queremos trascender, avanzar, empoderarnos, hay que cumplir la palabra de Dios. Toda, no una parte. Por eso Romanos 13 dice, sométase a todas las autoridades, las físicas y las espirituales, y en la parte espiritual Cristo nos mandó a tener una fe viva. Porque la iglesia de la Odisea era la iglesia de la fe muerta. Era una iglesia que hacía todos los rituales, oraban y todo en la iglesia, pero no hacían nada. O sea, hacían obras sin ser de Cristo. Hacían el ritual, ayudaban a la gente, pero seguían fornicando, adulterando, chisme, pleito, contienda. No se han arrepentido. Por eso la iglesia de Sardis se dice la iglesia muerta para Cristo. Hacemos las obras y vivimos para Dios. Amén. Y en Hechos 1:8 voy a profundizar un poquito, hablando de no rendirnos, no retroceder. Otra palabra que podemos decir es yendo más allá. Porque cuando uno va más allá de sus fuerzas, viene un respaldo. Amén. Hechos 1:8. Cuando lo tenga me avisan, ¿listo? Aquí nos habla de recibir ¿qué? Poder es capacidad. ¿Qué es poder? ¿Capacidad que da quién? La capacidad que da Dios. Porque nosotros cuando esperamos, oramos, ayunamos, Dios dice que viene la salida. Y este poder es capacidad dada por Dios. Amén. Si necesita tomar decisiones, sabiduría. Si necesita apoyo, en este caso, cuando una persona está sola, y en este caso Adán estaba solo, Dios le dio la ayuda idónea para el objetivo y el propósito. Porque son mejor dos que uno. En este caso a Daniel le dio 10 veces más sabiduría, porque sus contendores, los sátrapas, eran sabios en el imperio de Persa y era gente intelectual, y Dios necesitaba a Daniel y a sus amigos 10 veces más sabio que ellos, para demostrar que Dios está por encima de todos. No para gloriarse el hombre, sino para exaltarlo a él. Amén. En la época de Noé, le dio poder a Noé, halló gracia, y le dio la capacidad de construir ¿qué? Un arca. Ojalá se metan en YouTube y pongan allí modelo de arca de Noé en Estados Unidos. Ya hay un museo. Impresionante. Yo hice una cosa, pero el que lo hizo en este siglo tenía herramientas, maquinaria mecánica. Noé no. Noé tenía sus manitos y sus hijos.
Qué tremendo. O sea, uno no hizo un arca, sí, pero ¿cómo era la ingeniería de esa época? ¿Qué clase de herramientas había? Uno lo lee muy rápido, pero cuando uno va al contexto bíblico de la época, de la parte de la ingeniería, la parte de herramientas, uno dice, eso fue un milagro. Porque no había lo que hay hoy en día, hermano. ¿Sí me hice entender o no? Por eso Dios le dio el poder a él para hacerlo en su generación, que eso fue un milagro maravilloso. Por eso Dios nos va a dar poder para cumplir propósito, el que Él nos llamó. ¿Estamos? Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tengo aquí unos punticos que nos ha detenido. ¿Qué nos ha detenido? Cuando leemos acerca del avance de la iglesia al nivel mundial gentil, en Hechos, aquí en Hechos, que la iglesia avanzó, se le llama diáspora, que de aquí ellos se multiplicaron de una manera abrupta, tanto así que le dijeron a Pablo que eran como las plagas. ¿Y las plagas cómo se multiplican? Rápido. Cuando hay una plaga de garrapatas, uno ve hasta paredes llenas de garrapatas, impresionante eso. Cuando hay plaga de moscas o de zancudos, hay momentos que parecen nubes, no se ve. La plaga de langostas que estuvo atacando en la China, por ahí en Brasil, hermano, eso se ve verde y a la hora cuando van a ver eso, ¡puf!, queda como un desierto. Una virtud de la iglesia de la época de Hechos que tenía las plagas era la multiplicación abundante. Porque en Hechos 2, una sola predicación, ¿cuántos? 5,000 o 3,000. 3,000, bueno. Si usted me dice, pastor, si un día para otro ya van a tener 3,000, me embalé. Me meten en problemas. ¿A dónde va a meter el carro de este poco gente? ¿A dónde lo vamos a sentar con el COVID? ¿A dónde nos dejan reunir? Por eso mucha gente dice, no, ¿qué tal cosa? Sí, pero Dios lleva de gloria en gloria. ¿Quién nos va a discipular? Nos toca dejar el trabajo a todos y dedicarnos a la gente. Amén. Y ahí más de uno la piensa. Sí, pastor, que lleguen los 3,000. Bueno, ¿estás dispuesto a trabajar Cristo 24/7? Porque un pastor no puede solo. La iglesia no depende de un pastor, sino de una iglesia. Entonces, muchos hablamos de eso. Por eso en Hechos 6 estaba embalados ya los discípulos. Porque hubo ¿qué? Murmuración. Que estaban siendo desatendidos. Hermano, y después fueron 8,000, porque fueron otros 5,000 más. Y cuando la alimentación de los 5,000, ya los discípulos querían arrancar a correr. Señor, déjelos ir. No, pero tienen hambre. Pero ¿quién va a tener plata para esa gente? Y aparece el niño. Por eso dice, ¿recibiréis qué? Se esperó, mire, Cristo, esperar. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Por eso en la espera se pregunta. Amén. En la espera hay que preguntarle al Señor. Porque el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué tienen? ¿Tenemos cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y el Señor en lo poquito dio gracias. En la espera hay que ser agradecido, con lo poco. Agradezcamos, hermano. Por eso, cuando nosotros cumplimos lo natural, lo que nos corresponde, viene lo maravilloso de Dios, los prodigios de multiplicación. Alaba lo que Él vive en esta hora. Aleluya. Entonces, ¿qué nos ha detenido? Vemos que la iglesia llegó un momento que por la persecución se frenó. Cedieron, la iglesia cedió, se frenó. Por eso llega la carta de Gálatas, que empezaron ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y cómo estaban terminando? Frenaron. Y escucha bien esto. Siempre el propósito de Dios es ir más allá de los límites. Amén.
¿Por qué se detienen? Dios hallará la manera de entrar en la historia de cada generación, pero quiero que sepas que esa es nuestra historia y nuestra labor. Estamos en un nuevo ciclo de intervención divina en esta historia. COVID, ¿detuvo la iglesia? Todas las leyes que pusieron, ¿detuvo la iglesia? A una parte sí. El 40% de denominaciones en muchos lugares del mundo cerraron. No abrieron más. Hasta en Estados Unidos tienen locales propios y todo, pero hasta el pastor se desapareció. No hay quien nos pastoree. Y aún muchos quieren renunciar y cambiar de profesión, creyendo que el pastorado es una profesión, y el pastorado es como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pero sí frenó. Diga una parte. Los que no trascendieron, los que no se renovaron, los que se quedan postrados en el desierto, desafortunadamente. Pero hay una iglesia que sigue avanzando. Y si nosotros nos frenamos o el que se frena, Dios levantará otro Pablo. Porque la iglesia se frenó en Gálatas y Dios convirtió a Pablo, a Saulo de Tarso, el perseguidor, como el apóstol de los gentiles, para que la iglesia avanzara. Y Pablo lo pudieron frenar. Por eso después habló en Éfeso, las 7 iglesias en Asia, todas ellas, hermano, abiertas por este señor Pablo, Corinto, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, infrenable. Hasta en la cárcel lo tuvieron que matar, porque seguía siendo un instrumento objetivo, hermano, útil en la mano de Dios. Que nada te detenga. Que nada te detenga en el nombre del Señor. Hoy te desato de la palabra que no puedo más, que no soy capaz, que quiero entregar, que es que el ministerio es una carga. No, el ministerio es una bendición dada por Dios. Que es una responsabilidad, sí, pero esa carga la lleva Cristo. Diga, responsabilidad sin carga. ¿De quién es el dueño de la iglesia? ¿Cristo? Si usted me dice cómo mantiene, feliz, tranquilo. Para mí la iglesia no es una carga. Para mí es una responsabilidad que solamente yo hago lo que Él dice que haga porque Él la lleva. Él es la cabeza. Amén. Él es el dueño. ¿Por qué me debo cargar? Yo no soy el dueño. ¿Quién es el dueño? Simplemente debo hacer lo que Él dice que se haga porque Él es el dueño. ¿Quién es el que lleva todo ese peso, esa responsabilidad? El Señor. Por eso cuando llegue esa carga es porque estamos trabajando en nuestra fuerza y allí tenemos que esperar y decir, Señor, necesito tu poder. Amén. Yo no quiero en mi fuerza, sino en tu fuerza. Para que no sea, hermano, algo angustioso, sino un deleite. Estamos, porque hay momentos que ya llega uno como angustia. ¿Y ahora qué predico? Ahí me pasó, no pasa eso. Hermano, un poco de sermones, y uno qué predico, hermano, ese poco de libretas, ese poco de apuntes, todo lo que uno ha estudiado le embota la cabeza. Pero yo aprendí, hermano, a relajarme. Me siento, me arrodillo. Señor, ¿qué quieres que predique? Espíritu Santo, guíame. Y si no me habla nada, me pongo a orar y listo. No hay problema. Dios quiere que ore y oro. Y en medio de la oración me da la palabra. Sigo, Dios hace como Él quiere. Y aprende uno a ser guiado por el Espíritu Santo. Y no va a ser carga. Va a ser un deleite. Porque cuando uno siente una carga, hermano, mejor dicho, uno va a una bicicleta y le echan un bulto de cemento. ¿Cómo va a andar la bicicleta? Uy, frenada, es una carga. O uno subir una loma con una llanta de un carro chuzada, ¿va a subir? No sube. Por eso Dios dice, vengan a mí los que están ¿qué? Trabajados y cansados, que yo los haré descansar para poder que avancemos. Amén. Debemos ser facilitadores de esa intención, abriendo y cerrando el ciclo. O sea, empieza un ciclo y tenemos que ser sabios cuando se termina y cuando empieza otro ciclo. Porque todos son ciclos, hermano. Donde yo me quedé adolescente toda la vida,
La adolescencia es muy dura. Uy, yo quiero tener fuerza de joven, pero no la mentalidad de un joven. ¡Qué locura! Hermano, esos pensamientos son una locura. Por eso se llama adolescencia, que es muy dura. Ni sabe uno qué hacer, ni qué va a trabajar. Eso es una locura. Por eso se acaba la adolescencia, se cierra el ciclo y empieza otro, ya edad joven maduro. Y ya uno como joven maduro, uy, necesito trabajar, ya piensa otra cosa. Quiero conseguir ayudar a mi familia. Entonces cerró un ciclo y empezó otro. Los que van a la universidad, en el proceso de la universidad también es muy duro, porque hay mucha tentación, mucha cosa, pero se acaba ese proceso, se cierra un ciclo y empieza otro, el del ministerio. Dios dice que vamos de gloria. Hermano, yo casi que no me despego, mejor dicho, casi me echan a patada de los ministerios, porque yo me aferraba mucho. Hermano, yo estaba como en 5 ministerios a la vez. Estaba en uno, en otro, y me decían, hasta le tocó decirle a la pastora Diana, al pastor, pastor, dígale a Julio que se quede aquí, que no se vaya a toda parte, que se quede en el sonido. Porque yo estaba en todo, hermano, en intercesión, en los jóvenes, en todo, en escuela bíblica. Hermano, eso me movía para toda parte, pero era como el pato, todo lo hacía mal. Hasta que me definí. Porque eso le pasa a uno. Hay que cerrar, ¿qué? Ciclos y dedicarse al llamado que Dios te ha dado a ti y a mí también. Para hacerlo, si no se cierran esos ciclos, no se avanza. Y la otra, cerrar el ciclo del doble ánimo. Porque hay hermanitos que dicen, sí, le quiero servir al Señor, pero ahí se quedan y después, no, como que no. Cierra el ciclo y avance. Amén. Avance, siga, empiece. ¿Estamos o no? Debemos darle a este mundo una lección de justicia, amor, provisión. Para esto, pero esto pasa por un proceso. Porque la gente de afuera, si yo le digo, no, yo soy cristiano, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? ¿Y usted qué me va a enseñar a mí? Pero con la vida tenemos que testificar. Y ellos nos van a preguntar, ¿usted por qué vive diferente? En los años, hoy en día te critican, pero van a pasar los años. Si permanecemos, ellos nos van a preguntar, ¿usted por qué, verdad? A mí me ha dicho familia mía, un día hay una prima a visitarme, ella creyente de X iglesia, y el pastor ya se había recasado, ya tenía una mujer joven en esa iglesia que ya iba. Entonces ella me pregunta, Julio, ¿vos seguís con la misma? Y yo, ¿y por qué me preguntás? Porque mi pastor ya cambió de mujer. Yo le digo, pues eso es él, porque la Biblia dice que hasta que la muerte no se pare. ¿Cómo así, Julio? A mí no me han dicho eso. La Biblia habla en Romanos que el matrimonio solamente la muerte lo puede. Dice que va aterrada. ¿Cuántos años van a cumplir? En esa época eran como 13 años de casados. Ya este año 15 años. Pero yo consciente que es hasta que la muerte. ¿Qué testifica uno a ellos? Que el matrimonio no es un juego. Y otros familiares por ahí que se han casado 2, 3 veces también. Julio, ¿y cómo? ¿Cuántos llevan de casados? 15 años. Y ellos profesionales y todo, pero por la gracia de Dios nos dice, en Dios sí se puede vivir. Sí se puede de buena manera. Un buen matrimonio, enamorados, llevando un buen hogar, pero Cristo el centro de ese matrimonio. Porque separados de Él, no, hermano, no. Sería solamente, hay luchas en el hogar, sí las hay, pero hay que permanecer. Mis amados, voy a terminar con Filipenses 1:12 para cerrar por hoy. Desde Abraham a Pablo, todos los llamados por Dios, Él los trae a un lugar que está más allá de ellos mismos. Es por eso que Pablo le dice a la iglesia de su generación, Filipenses 1:12, a todos ellos Dios los sacó de la zona de confort, los sacó de su parentela, los alejó de su familia y de muchas cosas los alejó. Todos ellos. Filipenses 1:12, ¿lo leo? Para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien
para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué? Ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin qué. Porque viendo Pablo garroteado y todo, y Pablo nunca declinó. En la Biblia no existe que Jesús se desanimó, Pablo se desanimó, no, eso no existe. O que hay mucha pesadez tampoco. Eso lo inventó el cristianismo, que es una ideología, recuerden. Como el machismo, el feminismo, por eso tú y yo somos hijos de Dios. ¿Listo? Sí, porque hay una parte de cristianismo que solamente cuando uno mete en Google religión cristiana aparecen millones. Y son hasta los de la religión tradicional, hermano. Usted y yo salimos de ese montón de hace rato. Amén. Somos hijos de Dios. Por eso cristiano a cristianismo es diferente. Cristianismo, una ideología. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios. ¿Estamos? Entonces dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por precepto, o por verdad, Cristo es que anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi libertad, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo, y el morir es ¿qué? Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio a la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. ¿Es qué? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es que digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo tenemos que estar? Combatiendo. Aquí estamos los combatientes en la fe. Todos tenemos guerras y luchas, todos. Pero tenemos que perseverar en esa guerra y vamos a ver la gloria. Amén. Yo sé que Dios te va a dar la victoria. Por eso Romanos 8:28 dice, más que vencedores. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Le digo que mi respeto para ellos, o para este señor, la palabra señor, autoridad. ¿Por qué motivo? Porque le abrió brecha donde no conocían a Cristo. En esta ciudad lo conocen, muchas religiones, ¿cierto? Mucha gente en la Biblia y sabe quién es Cristo, pero a él le tocaba ir donde no conocían ni a Jehová, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Tremendo, ¿sí o no? Porque usted lee las iglesias en Asia, era paganismo, Zeus, griegos, pero a él no le tocó fácil. A nosotros, en la parte de conocimiento han pasado 2000 años y mucha gente sabe quién es Cristo. La tenemos más fácil todavía, pero tenemos que seguir contendiendo, es dando testimonio de un Cristo vivo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por mis hermanos, mis hermanas, que hasta el día de hoy te pido más fuerzas. Te pido, Padre amado, que invertamos más tiempo en la oración, en la consagración, más tiempo en la dedicación del ministerio. Padre, danos más inteligencia, danos más sabiduría para saber qué hacer en los momentos difíciles. Dios dice en su palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala que Dios la da. ¿Cómo? En abundancia, danosla, Padre amado, para la salida, lo que tenemos que hacer sabiamente para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, danos creatividad, danos la palabra sazonada, ayuda a nuestro carácter para responder mansedumbremente, fortalece nuestro carácter para tener la palabra que dar a cada persona una respuesta sabia en los momentos difíciles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en nuestra casa, nuestros vecinos, la gente que trabajamos, los que nos rodean, a los que les debemos, a los que vamos a predicar la palabra. Danos la gracia para compartir tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y terminamos esta enseñanza declarando en los aires a nuestra alma, al diablo, y diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque has hecho de nosotros hombres y mujeres punta de lanza, que no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para salvación de las almas, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: mis amados, los bendigo. También oro por su diezmo y su ofrenda, que Dios los fructifique y los prospere. Puede depositar su diezmo y su ofrenda, despídase de su hermano, y que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, que les vaya muy bien. Venga tu reino. La Iglesia Cristiana Venga tu Reino presentó su programa Venga tu Reino. Bajo la dirección de los pastores Julio César y Xiomara de Satizábal. Iglesia Venga tu Reino, estableciendo el reino de Dios en el eje cafeteado. Orar es nuestra mejor manera de ayudarte. Orar es hablar con Dios. Orar es hacer uso de las promesas que Dios nos ha dado. Desde la Iglesia Cristiana Venga tu Reino de Manizales, queremos seguir siendo tu apoyo. Por eso, para peticiones de oración, ponemos a tu disposición nuestra línea telefónica 318-669-6557. Que Dios te bendiga.